Buenas tardes, hermanos y amigos. Gracias por estar de nuevo aquí. Hoy queremos hablar de la esperanza, una esperanza real. En medio de la tragedia en la que vivimos, la tragedia de este virus, ¿verdad?, que ha aparecido y que estamos padeciendo, hay una tendencia de disminución de trabajo. Los proyectos económicos se están paralizando y todo esto está haciendo crecer un sentido de desesperanza. Cuando nuestras vidas eran más cómodas y parecía que estábamos en mucha felicidad, con una longevidad más larga, parece ser que el ser humano cae fácilmente bajo la losa de la desolación. Pero la realidad es que esa desolación que siente el ser humano en estos momentos puntuales no es por causa de este momento concreto. En la historia del ser humano, el ser humano ha sentido esto sobre él. Si miramos las películas están llenas de desastres ambientales, desastres nucleares, invasiones de zombies, descargas eléctricas, meteoritos que vienen a chocar contra nuestro planeta. En fin, todo apunta a una pérdida de confianza en el futuro, el temor del futuro que nos depara. Por lo tanto, también en una pérdida de esperanza. De eso es de lo que hablan todas estas cosas. En 1 de Pedro 1, versículos 3 y 4, les quiero leer algo que me impacta. Dice así el apóstol Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Una esperanza viva. Solamente el cristianismo te da los recursos para una esperanza viva, una esperanza futura. ¿Cuál es la clase de esperanza? ¿Cómo se vive esa esperanza? Imagínate que contratas a dos personas y las pones en una cadena de montaje durante 8 horas cada día. La misma repetición de trabajo en las cosas. Aprietas 2 tornillos, tomas otra pieza, aprietas 2 tornillos, tomas otra pieza, y están así todo el tiempo. A una de esas 2 personas le dices que le vas a pagar 15.000 euros cuando termine el año. A la otra le dices que cuando termine el año le vas a pagar 20 millones de euros. Después de algunas semanas, la primera persona a la que le has dicho que le vas a pagar 15.000 euros estará harta, hastiada de todo eso, casi sin motivación para seguir, pensando quizá en buscar otras ofertas de trabajo y renunciar a este. La otra persona, ves que sigue con ilusión renovada y que aunque hace el mismo trabajo y tiene momentos de cansancio, pero no renuncia a ello, está comprometida con lo que está haciendo y sigue
con renovada fuerza. ¿Qué es lo que marca la diferencia? La diferencia la marca la expectativa de futuro. Una tiene una escasa expectativa o casi nada por lo que luchar. La otra tiene una expectativa grande en el bien que le va a proporcionar lo que le espera. Esto nos viene a enseñar que, y simplemente es una ilustración, no queremos decir que uno vaya a ser feliz porque tenga más economía, una economía más fuerte, no. Solamente es una ilustración para entender que lo que creemos sobre nuestro futuro, lo que esperamos en el futuro, está relacionado en cómo experimentamos nuestro presente. Se relaciona en cómo vivimos nuestro hoy, nuestra ahora. Cuando una historia nos lleva a algún lado, esa historia nos da esperanza, pero cuando no nos lleva a ningún lado, es vivir por vivir. Vivir solo el momento. Y vivir solo el momento no te lleva a ningún lado. Solo desemboca en un mundo absurdo y sin sentido. ¿Cuántos filósofos, cuántos hombres importantes, inteligentes, cuánta gente a lo largo de la historia ha estado repitiendo estas palabras? Viendo este mundo como algo sin sentido en el hecho de nacer y morir, nacer y trabajar para comer y comer para trabajar y después morir. No hay un propósito grande, no hay algo que le dé sentido a todo ello. Además de esto, del sinsentido que en toda la historia se ha venido dando en el hombre, además de esto se añaden momentos de pandemia, colapsos económicos, cambios climáticos, terrorismos. Todo esto no ayuda en nada para que el hombre pueda tener confianza en el futuro. Al contrario, solo hacen que la pérdida de esperanza social se profundice más. El ideal de la comodidad material y el crecimiento económico ya no son sostenibles. Este optimismo está muriendo y podríamos decir que va a morir del todo. La alternativa para este optimismo secular es la esperanza cristiana, la esperanza real, la esperanza firme, la esperanza que no se vence o no está vencida por adversidades. Esta es la esperanza de la que te estoy hablando y hemos leído en Primera de Pedro, una esperanza viva. Es una esperanza que no debilita al hombre, sino que lo hace fuerte, como hizo fuertes a los esclavos afroamericanos cuando eran esclavizados por sus captores. Ellos aprendieron a vivir con Dios y afirmaron su derecho a la vida, su derecho a vivir y a ser libres. Ellos cantaban alabanzas a Dios. ¿Y de qué manera, verdad? Cuando vemos cómo cantaban ellos, se nos pone la carne de gallina. Y ellos creían firmemente en esa libertad que cantaban y en ese derecho a vivir y también en que algún día esa maldad sería corregida. Es un hecho histórico que la esperanza en la justicia eterna que ellos tuvieron y la bendición de Dios sobre ellos sostuvo a los afroamericanos. Pero nuestra esperanza no solo tiene que ver en cómo vamos a terminar la historia, sino dónde
terminaremos nosotros? ¿Dónde terminarás tú? ¿Dónde terminaré yo? La incapacidad de no saber lo que hay detrás de la muerte, dónde el hombre va a terminar, hace a todos cobardes cuando esto se aproxima, cuando está más cerca. Es la incapacidad de ver lo que viene, es como cuando vas en un coche con las ventanillas y el parabrisas todo embarrado, sin poder ver cómo estás yendo por la carretera. Eso te causa pánico, terror, y no llevas limpia parabrisas, se estropeó. Eso es una tragedia, ¿verdad? Así que la incapacidad de no ver lo que viene hace que el hombre esté tan perturbado cuando se habla de la muerte. Algunos, para quitar ese temor, lo toman a risa y entonces parece que lo tienen superado, pero no. Lo que dice Romanos 6:23 es que la paga del pecado es muerte. No hay salida. La paga del pecado es muerte. Pero la esperanza cristiana nos da la capacidad de enfrentar y triunfar sobre esa muerte. En Juan 11:40, Jesús le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amigos, no fuimos creados para envejecer, para debilitarnos, marchitarnos y morir. La muerte no era parte del diseño inicial de Dios. La muerte es una intromisión, un resultado del pecado. Por esa causa llegó y vino a nosotros. La carta de Hebreos dice que a través de la muerte del Hijo de Dios, a través de Jesús, fue anulada el poder de la muerte, a fin de librar a todos los que estábamos sujetos a ella, sujetos y dominados por esa muerte. Pero en Jesucristo se nos ha librado. Por eso la muerte de Jesús destruye el poder que tenía la misma muerte. La muerte no pudo retener a Jesucristo porque era inocente. Él cumplió con los requisitos de Dios, cumplió todo, vivió entre nosotros pero sin pecado. Era inocente y la muerte no tuvo derecho sobre él. Y tuvo que expulsarlo vivo. Fue resucitado de la muerte por el poder de Dios. Pero tú y yo no somos inocentes como él. Tú y yo somos culpables. Hemos pecado, hemos dado la espalda a Dios, hemos andado desobedientemente. Somos culpables y la única forma que no tenga la muerte derecho sobre tu vida y sobre mi vida, derecho sobre nosotros, es por la fe. Por la fe es la única manera que podemos descansar en Jesucristo. Por la fe en lo que Él ha hecho. Esto hace de la muerte una puerta para la vida. Si confiamos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tú tienes en la muerte una puerta para la verdadera vida y el goce de Dios, el goce de la eternidad. Primera de Pedro 1, hemos leído los versículos 3 y 4. Vamos a leer también el 5 y algo del 6. Pero el 4 nos decía, en mis propias palabras, que tenemos una herencia reservada para nosotros. El versículo 5 nos dice Pedro: para vosotros que sois guardados, hay una herencia reservada para vosotros que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para el tiempo postrero, para el tiempo último.
Versículo 6 de 1 de Pedro dice, en lo cual nos alegramos, aunque seamos afligidos en diversas pruebas. Lo que hace la esperanza viva que había en el apóstol Pedro y que hay en todos los que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador, lo que hace esta esperanza viva es que aún a pesar de las aflicciones que podemos llegar a tener, aún a pesar del trabajo que tenemos que estar realizando, aún a pesar de que la vida nos proporcione ciertos momentos más duros o más tristes y nos aflija, aún a pesar de eso, estamos alegres. Nos alegramos, porque sabemos que al final de nuestros días vamos a tener un bien precioso. Esa es la esperanza viva que se nos ha dado en Cristo Jesús. De esa esperanza viva nos habla el apóstol Pedro. Nada en este mundo te puede dar esa clase de esperanza. Al contrario, el hombre sin Dios ha perdido toda esperanza y se ríe de la muerte, diciendo que no existe y que hay que aprovechar aquí el momento. Pero esos momentos no te darán nada, porque no te llevan a ningún lado. Solamente a vivir ese momento, a tener un momento de dicha, un momento de placer, un momento en el que piensas qué bien que estás viviendo. Pero la realidad es que no te van a llevar a ningún lado. Muchos momentos de tu pasado, ahora los recuerdas y puedes preguntarte, ¿dónde me han llevado? ¿Dónde te están llevando? Solamente hay un momento, y no es tuyo, sino de otra persona, que te puede llevar a tener una esperanza viva. Y fue el momento donde Jesucristo murió en la cruz por ti, murió por tus pecados, para que ahora tú no vivas en desesperanza, sino que puedas vivir en la esperanza de los hijos de Dios, que es una esperanza viva y duradera. Dios te bendiga y estás a tiempo de aceptar a Jesucristo como Salvador. Dale tu corazón a Él. Dios te bendiga. Vamos a orar un momento por esta palabra. Tenemos una expectativa de futuro segura en el Señor. Te damos gracias, Padre amado, por la seguridad que tenemos en la vida eterna. Gracias, oh Dios, porque aún en medio de los acontecimientos mundiales no vamos a perder la alegría que tenemos en ti, la alegría que nos produce esta esperanza viva, la alegría que tú nos has dado, Señor. Gracias, gracias y gracias, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios os bendiga, mis hermanos, amigos, y nos estaremos viendo próximamente. Cuídense y les amamos en el Señor.